En Tele Tatamá nos encontramos con Hernando Rojas Mejía, personaje muy conocido en el Santuario, en otros municipios del departamento de Risaralda y también en el Quindío y en el departamento de Caldas. A él le brindamos la cordial bienvenida. Don Hernando, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. De antemano agradecer a don Jairo, a Gabriel, a Miguel Ángel por esta invitación. Me parece muy importante y muy democrático el hecho de que estén constantemente entrevistando a los personajes, no solamente del pueblo, sino de afuera, que le aportan tanto al municipio de Santuario. Cuéntenos, don Hernando, su infancia, el municipio o la región donde usted nació. Bueno, yo nací en Puerto Rico, Risaralda, en el año 1947. Pero resulta que a los 6 meses de estar viviendo en Puerto Rico, mi padre, que era maestro, fue trasladado a Pía. Entonces en Pía fue donde yo pasé toda mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y parte de la edad adulta, porque allá fuera de que hice mis estudios de primaria y de bachillerato, también inicié la labor como docente en una vereda del municipio de Apía. Entonces allí me desarrollé, allá hice mis estudios y pasé mi juventud. Puedo contar así de carrera que en mi juventud yo me destaqué por ser un buen basquetbolista. Yo fui atleta y basquetbolista de selección. Y fuera de eso, es muy importante contar de que mi pasión por la lectura y por los estudios los adquirí en el Colegio Santo Tomás de Aquino de Apía, porque Apía fue famoso en la época dorada de Santo Tomás por un programa que se realizaba cada 15 días a nivel municipal, que era un centro literario municipal que se hacía en el Club de Apía, donde participaba toda la ciudadanía. Eso era obligación para los alumnos de grado 10 y 11, pero cada 15 días se hacía a nivel municipal con participación de la gente. Y eso fue famosísimo en todo el viejo Caldas, donde se respiraba cultura, mucha cultura. En la época dorada de Santo Tomás, los profesores tenían mucha pertenencia. Entonces uno podía decir de que tuvimos unos maestros muy pilosos, muy capacitados, que le sembraban a uno, le daban esa semilla del progreso, del desarrollo cultural. En esa época del 40, del 50 y del 60, oiga, de mucho renombre fue el Colegio Santo Tomás de Aquino, la Escuela Valentín Garcés, también de mucho renombre fue la Normal Sagrada Familia. Eso fue a nivel nacional, el concepto de la gente, la admiración de toda la gente sobre estos centros educativos. ¿A qué se debió esto, don Hernando? Bueno, es importante contar ahí lo siguiente. El Colegio Santo Tomás de Aquino de Apía fue regido por mi padre, Gabriel Rojas Morales. Durante 33 años fue el rector de ese colegio. Ese colegio tuvo fama nacional porque en ese colegio existió el internado. En ese internado hubo gente de todo el país, hasta de la costa, iban a Pía, de Santuario. Muchos santuareños se graduaron en el Santo Tomás de Aquino de Apía, porque hasta aquí se estudiaba hasta el grado noveno, creo que era hasta el grado noveno, y el 10 y el 11 lo hacían en el Colegio Santo Tomás de Aquino de Apía. Entonces muchos santuareños fueron vinculados a eso. El internado se hizo famoso. Mi padre, que en paz descanse, fue un hombre que se entregó de lleno a hacer de que ese colegio fuera de renombre departamental y nacional, hasta el punto de que mi padre tuvo 5 condecoraciones, una de Caldas, tuvo la medalla Roa Martínez, 2 medallas Roa Martínez y 2 medallas a nivel nacional como uno de los directivos estrella en el país. Allí en el colegio predominaba el respeto al docente, el trabajo comunitario y la calidad educativa. Y es importante, me parece muy curioso yo contar una anécdota. Mi padre
fue un directivo que, aunque mi padre no fue un hombre muy estudiado, porque mi padre estudió hasta el 9º bachillerato cuando eso, él se entregó de lleno a la parte administrativa y hizo que ese colegio tuviera renombre, porque él siempre hizo las cosas de una manera correcta y muy estrictamente. Por ejemplo, yo como hijo, mi padre en el grado 8º de bachillerato me expulsó del colegio. Y me expulsó por la sencilla razón de que yo lancé una tiza al aire y le cayó las llamas a un profesor. Mi padre me expulsó del colegio por irrespeto al docente, por no respetar a los docentes. Inclusive profesores sacaron la cara por mí y le decían a mi padre: don Gabriel, ¿cómo va a echar a su hijo? Sea quien sea, así sea hijo mío, al maestro se respeta. Entonces esos ejemplos a mí me tocó mucho, porque mi padre me echó del colegio y me echó de la casa. Yo me tuve que ir para Bogotá, aguanté hambre como 6 meses, y cuando volví a Pía me tocó rogarle a mi papá, por intermedio de mi madre, que me volviera a recibir en el colegio. Me recibió con matrícula condicional y me dijo: si usted la vuelve a embarrar, definitivamente usted no está aquí en el colegio, ni está aquí en la Pía. Las historias, las anécdotas, qué bueno aquí con don Hernando Rojas Mejía. Cuéntenos también en esos grados, que en ese tiempo era el grado 6º, el grado allá en el bachillerato. Entonces, ¿cómo era esa inquietud por parte de los estudiantes de último grado, que se dedicaban mucho a la literatura, a las obras de teatro, a las comunicaciones, a los deportes, inclusive que colaboraban también con los periódicos que se editaban allí en semanales o mensuales, también colaboraban con estos medios de comunicación ahí en Apía? Sí, a través de la cátedra del área de lengua castellana. Allá se promovían mucho en Apía los concursos de cuento, ensayo, poesía, de relatos. Entonces eso se volvió una cultura competente. Era el que mejor escribiera, el que mejor relatara. Y se premiaban muy bien con participación de la administración municipal. Y entonces eso se hizo famosísimo. Ese centro literario Marco Miguel Suárez fue de renombre nacional. Inclusive escritos como, por ejemplo, a Pacho Alzate le publicaron ahí en El Tiempo un poema muy bonito, poema inconcluso para El Tiempo. Entonces, fuera de eso había revista, periódico, y en los encuentros literarios había un aspecto muy importante que lo llamaban la improvisación. Uno llegaba a los centros literarios y había una bolsita con unas fichas, y entonces le decían a uno, a los de grado 10, era obligación participar. Mete la mano, fulano de tal, saca una fichita. Y esa fichita, por decir algo, un ejemplo que me acuerdo mucho, un muchacho sacó una fichita que hacía aguja. Entonces el muchacho tenía 3 minutos para que hablara de la aguja. Y entonces eso hacía un esfuerzo intelectual la gente, porque uno decía 3 minutos no es nada, pero 3 minutos para hablar e improvisar era demasiado. Y a esos centros literarios se vinculó la población con las danzas, con el teatro, con la declamación, con el canto. Entonces eso era una cosa que desplazaba al municipio entero en torno a eso. Y en la parte literaria, a mí me tocó la época en que los profesores nos pusieron a leer literatura clásica. Nosotros nos tocó leer a Dostoyevski, mucho, a Shakespeare, ¿no? Dicho, era pura literatura clásica, que uno ahora la lee. Los muchachos, si ahora ponen muchachos que lea eso, y a nosotros teníamos que leer el Quijote y todas las vainas, se leían, y como eran a veces complejos, se hacían unas mesas preparatorias sobre eso, donde habían expertos y explicaban y aclaraban las dificultades que los alumnos tenían. Entonces eso nos generó una cultura hacia la lectura. Y yo soy de los partidarios, como decía un pensador, un pedagogo famoso que se llama Francisco Ferrer, decía:
La lectura es el mejor gimnasio cerebral que podemos tener los seres humanos. Bien, un joven que terminara el bachillerato en ese tiempo, ¿con qué conocimientos, con qué inquietudes ya se enfrentaba, digamos, a la vida, al trabajo? ¿Era aceptado, era admirado, era bienvenido a determinadas empresas, a determinados sitios de trabajo? Sí, porque los profesionales que ya había de APIAN siempre se preocupaban por los alumnos de grado 11. Y entonces muchos los impulsaban o los becaban para que se metieran a la universidad. Iban al pueblo, los profesionales de APEA, de las diferentes carreras, y preparaban a los muchachos. Los estimulaban a lo máximo para que siguieran la universidad. Inclusive en Bogotá, muchos estudiantes de APEA tuvieron en Bogotá un sitio, o sea, tenían como una casa hotel, donde los apianos iban allá, les daban el alojamiento y la comida, y eso era pagado por los profesionales que vivían en Bogotá, para que los estudiantes pobres pudieran estudiar allá. Entonces eso motivaba mucho a la gente, y el municipio se vio obligado a crear unas becas para los que aspiraban a ser profesionales en la universidad. Entonces eran muy apoyados, y los padres de familia en esa época, el mayor ideal era que el hijo fuera a estudiar a la universidad, ¿sí? Que el hijo fuera a estudiar a la universidad. Entonces, que ellos decían, lo más importante en la vida es darle estudio a mis hijos, así yo no sé estudiar. Y retomando sus primeras impresiones acerca de estas asociaciones de profesionales de los municipios que hay en las capitales, en las principales ciudades del país, qué bueno que se revivieran, que se fomentaran estas asociaciones para que le dieran la mano a cierta cantidad de jóvenes y de jovencitas que quieren capacitarse, que quieren salir adelante. O sea, por ejemplo, Gabriel, yo he venido analizando una cosa. La juventud, a mí me preocupa mucho la problemática de la juventud actual, porque la juventud actual necesita de mucha cultura, deporte y recreación, porque esos son los parámetros fundamentales para aislarnos del alcoholismo, la drogadicción, los vicios. Entonces creo que es prioritario en todos los municipios, por ejemplo aquí en Santuario, potenciar más la cultura, el deporte, la recreación. Y por ejemplo, yo que soy educador, sé que por ejemplo existe en la educación una cosa que se llama servicio social del estudiantado. ¿Por qué no utilizar el servicio social del estudiantado con los alumnos de grado 10 y 11? Para que esos muchachos demuestren su potencialidad y se vinculen a las empresas de Santuario, a las microempresas, a las asociaciones, a las organizaciones, al campo, a ayudar, a capacitar, con su trabajo colaborar. Entonces esos muchachos le van cogiendo amor al trabajo, y esas capacidades y habilidades que tienen las ponen al servicio de la comunidad, y eso creo que va a generar progreso y desarrollo para el municipio. Don Renaldo nos cuenta, ya después de haber obtenido su bachillerato, entonces ya pasó a ser maestro, a ser profesor. Sí, por ejemplo, es bueno esta anécdota. En la época nuestra, los padres le decían a uno, bueno mijo, ya tiene 18 años, a trabajar se dijo. Y el trabajo métase a trabajar aunque sea de maestro, le decían a uno, aunque sea de maestro. Por ejemplo, ¿cómo me vinculé yo al magisterio? El primer gobernador del departamento de Risaralda, Rubla, fue el primer gobernador del departamento de Risaralda en el año 1967. Mi padre invitó al gobernador a Pía a la casa a almorzar, y estuvo el domingo allá Castro Jaramillo Rubla. Qué bueno. Y entonces me acuerdo que mi padre le dijo, señor gobernador, yo soy conservador, he colaborado con la campaña, yo necesito que me ubique este muchacho en el magisterio. Eso fue un domingo. Al miércoles yo ya era maestro, al miércoles ya tenía el nombramiento de maestro. Yo empecé como docente en APIA en una vereda llamada El Diamante. Allá trabajé 8 meses. A los 8 meses fui trasladado al pueblo, al Colegio Industrial de APIA, que fue dirigido también por mi padre.
En esa época en Apía había el Santo Tomás, la Normal Sagrada Familia, había el SENA y había el técnico. Entonces se movía mucho la educación. Entonces yo empecé en bachillerato en el Industrial de Apía. Del Industrial de Apía, siendo profesor del Industrial de Apía, yo me puse a pensar, bueno, si yo soy maestro, yo tengo que rendir con calidad. Y yo dije, no, yo tengo que hacer la normal. Y entonces yo, fuera de que obtuve el título de bachiller académico, yo hice la normal en el año 1982. De la normal me fui a la Universidad Tecnológica, hice licenciatura en Ciencias Sociales. Y en la Universidad Tecnológica fui distinguido como maestro excelente, con un promedio de 4.3. 4.3 en esa época en la universidad era pues una berraquera. Yo fui distinguido con cartón de estudiante distinguido. Y fui docente toda la vida, que Gabriel le tocó, de física y matemáticas. Y curiosamente, yo sin ser licenciado en física, el Centro Experimental Piloto Risaralda me nombró para dictar un curso de actualización docente en física a todos los licenciados del departamento de Risaralda. Y lo dicté sin ser licenciados. El día de la clausura se les comunicaban a los licenciados, vean, les acaba de, feliciten al profesor Rojas, que le dictó este curso. Fue un curso de física práctica, de puro laboratorio. El profesor Hernando Rojas, que le acaba de dictar este curso, es licenciado en sociales, él no es licenciado en física. Los profesionales de la física que hablan, ¿cómo así, don Hernando, que usted no es licenciado en física? No soy licenciado en física. ¿Sabe qué me dijeron en esa época? Que me quedó grabado. Don Hernando, usted sabe más física que nosotros que somos licenciados. Y eso fue con el Centro Experimental Piloto. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que progresar y progresar y progresar. Entonces me enfoqué por la pedagogía. Yo me fui para la Universidad de Quindío, hice especialización en pedagogía. Tengo título de especialización en pedagogía. Luego me fui y hice el magíster. Yo hice magíster con la Universidad Pedagógica Nacional en Desarrollo Educativo y Social, en investigación educativa. Y eso me sirvió a mí para vincularme con la tecnológica, con la católica y con la libre, y fui catedrático capacitador de esas universidades. Inclusive fui asesor de tesis de grado en varias universidades. Terminé en la católica como profesor. Fuera de eso, yo quiero comentar que yo obtuve un título de Honorable Educador Iberoamericano a la calidad educativa. Yo fui condecorado en Punta del Este, en el Uruguay, como maestro a la calidad educativa, y tengo el título de maestro iberoamericano. Eso me permitió que estuviera en todos los países de Sudamérica, estuve en todos los países, porque el premio que me dieron fue, o sea, yo trabajaba en el Gimnasio Pereira como directivo, un colegio privado de alto calibre. Ellos me dieron, pues usted cómo se va a ir para Punta del Este a recibir un título, una medalla y un cartón. Nosotros le vamos a dar de regalo que usted se dé un tour por todo Sudamérica, y estuve 3 meses por todos los países de Sudamérica, y eso me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que uno le cuentan y otra cosa es lo que uno ve. Voy a dar un solo ejemplo. Yo tenía la idea de que los argentinos son muy orgullosos, que son muy fantoches, muy salameros. Yo estuve en Buenos Aires, una ciudad hermosa, estilo europeo, y estando allí en Argentina pude comprobar que es que los argentinos lo que pasa es que quieren tanto el país, que en Argentina todo evento cultural que se hace en Argentina termina con el himno a la Argentina, y la gente se para, se pone la mano en el corazón y no se escucha una mosca. Y ellos son orgullosos de tener la mejor carne del mundo, el mejor cuero del mundo. Bueno, ellos son orgullosos de lo que hacen. Lo atienden a uno a los reyes. Y tuve la oportunidad de contactar con Brasil, un país que es potencia mundial. Y los brasileños son como estilo costeño, malos anfitriones, cochinos más bien,
no son muy buenos anfitriones. Son de estilo rolo que los molatan a uno. Es una ciudad hermosa, porque es una potencia mundial, pero uno ni puede pasar por Bolivia viendo la pobreza de Bolivia, otros países que actualmente están superando a Colombia, por ejemplo el Ecuador está superando a Colombia, y inclusive Perú, que es donde hay más reservas a nivel del suelo, lo tiene el Perú. Entonces ese contacto internacional me sirvió mucho y yo soy conferencista a nivel nacional. Y tengo en Pereira, como no dejo de estudiar, un grupo de estudio, llevamos más o menos unos 8 años, creando un modelo basado en física cuántica, pensamiento complejo, ecosofía, neurociencia, inteligencia sintercial, pensamiento configuracional. Hicimos un modelo para aplicarlo en Risaralda y lastimosamente no nos lo aprobaron porque se apartaba de las leyes de la educación colombiana, pero estamos promoviendo un piloto para hacerlo en Medellín. Fuera de eso también les cuento que yo fui en el año 2018-2019 contratado por Secretaría de Educación Departamental. Me tocó con el compañero Orlando Munera y Apía asesorar todos los colegios del departamento. Yo conozco la problemática de todos los colegios del departamento y puedo decir con el dolor en el alma que la educación, no solo en Risaralda, sino en Colombia, está súper mal. No está mal, está súper mal. Está muy desactualizada. No hay calidad educativa en Colombia porque la educación en Colombia no es política de Estado, sino política de gobierno. No hay política de Estado, hay política de gobierno. Cada gobierno llega, nombra un secretario de Educación nuevo y se inventa cosas nuevas y lo que estaba funcionando bien entonces se acabó porque se tiene que hacer algo diferente. Lastimosamente esa es la realidad. Don Rolando, yo quiero que hagamos también mención de los recuerdos del Colegio Instituto Santuario en su época de oro, de 1970 a 1980, hasta el 85, hasta el 88 más o menos. Oigan, una época de mucho renombre, de mucho prestigio del Colegio Instituto Santuario. Que mencionemos algunos estudiantes sobresalientes de esa época, algunos profesores también muy sobresalientes, muy apreciados, muy recordados por todos nosotros. Oiga, eso era maravilloso, esas semanas del colegio aquí en el Instituto Santuario, esos centros literarios, esas actividades donde se desplegaban profesores y estudiantes al área rural, a llevar cultura, a llevar entretención, a llevar recreación, la ronda de la alegría. ¿Cómo destaca usted estas actividades en esa época de oro del Colegio Instituto Santuario? Como usted lo dice, Gabriel, esa fue la época de oro, yo diría, no solamente el instituto, de María Auxiliadora también. Había una competencia sana, porque la palabra competencia a veces se entiende como competir, como enemigo, no. Yo esa palabra competencia la cambio por otra que se llama compartencia. Aquí había un compartimiento entre los colegios sobre la cultura. Por ejemplo, en el Instituto Santuario, que fue donde yo estuve, se hicieron las famosas rondas de la alegría. Y en esas famosas rondas de la alegría, los artífices de eso, Leonardo Pimienta Hurtado, que en paz descansen, Omar Navarro, Hernando Rojas, éramos como los que más jalonamos eso. Eso fue espectacular porque eran actividades culturales vinculadas no solo al área urbana, sino a las veredas. Nosotros cada 8 días hacíamos rondas de la alegría y nos desplazábamos a las veredas. Y en las casetas de las veredas hacíamos los espectáculos culturales y vinculábamos a los campesinos con sus danzas, con su música, con su guitarra, su tiple, los bailes, la poesía, el cuento, los relatos. Eso era maravilloso. Y eso tuvo una acogida en el municipio y en las veredas espectacular. Esas rondas de la alegría son inolvidables. Las famosas semanas culturales, que cuando se hacía semana cultural, Gabriel le tocó. Por ejemplo, a ver, se hizo las famosas concursos de murgas.
se hacían los concursos de murgas y entonces todos los grupos de bachillerato tenían que participar del concurso de murgas. Y eran unas murgas improvisadas con cosas rutinarias, o sea, con cocos, con ollas, con tapas, con lo que fuera. Pero se hacían en concursos y se formaban unas murgas. A lo último se modernizaron. Y eso eran hasta calificar la forma como se uniformaban las murgas. Y eso yo me acuerdo que en el colegio era pequeño porque eso se llenaba, todo el pueblo se desplazaba a eso. Los concursos de declamación colectiva fueron famosos. Y aquí un grupo de docentes famosos de declamación colectiva donde estaba Omar Navarro y estaba William Hincapié Escobar. Y estaba también, estaba Leonardo. Chalo González. Y había un estudiante muy vinculado a eso que era Javier Hernández. Javier creo que se llamaba, era un muchacho bastante peloso. Y esa declamación colectiva cogió tanta fuerza que se hicieron concursos de declamación colectiva con participación de toda la gente. Las comparsas que se hacían en el instituto y en María Auxiliadora, eso era, desplegaba el pueblo entero, se volcaba a los balcones, a las ventanas, a los andenes, a mirar las comparsas que se hacían tanto en María Auxiliadora como en el Instituto Santuario. Eso era unas obras de arte impresionantes y de cultura y despliegue. Desfiles olímpicos, acuérdense, los desfiles olímpicos que se hacían eran espectaculares. Se hacían los concursos literarios, el Festival de la Canción, mejor dicho, era una cosa que se volvió municipal. Las ferias de la ciencia terminaron vinculando a la población. Me acuerdo, la última feria de la ciencia, yo me fui con Omar Navarro a los sitios, a donde había ebanistería, donde había talleres de mecánica, los motivamos a que participaran, que inventaran algo y que podían venderle en la feria. Y en la última feria de la ciencia participaron ebanistas y muchos electricistas, mecánicos, participaron presentando sus proyectos bonitos. Y eso vinculaba al pueblo entero, eso es una semana entera. Lastimosamente, me parece a mí lastimosamente, eso se desapareció y se perdió. Yo pienso que Santuario debe rescatar urgentemente toda esa manifestación cultural, deportiva y recreativa. Yo me acuerdo, Gabriel, que en la parte deportiva también, aquí se hacían los campeonatos municipales de fútbol, los campeonatos intervenales de fútbol, los campeonatos interclases de fútbol. Aquí hubo una clásica RCN que pasó por aquí. Aquí se hacía, aquí en las calles se trazaban unas líneas y se hacían competencias de velocidad pura. Se hacían las maratones. Aquí hubo atletas famosos como Arcángel Pimienta. Se hacían competencias de esgrima, o sea que el despliegue en estos colegios era impresionante. Y tuvimos profesores y directivos. Nos tocó nosotros la época de Jaime Bedoya Medina, lo menciono, porque Jaime Bedoya Medina era uno que patrocinaba mucho la cultura y apoyaba. No se decía como ahora que es perder tiempo, no es perder tiempo. La educación ahora tiene que, lógico, estar con lo cognitivo, con el conocimiento, pero ahora se necesita más la parte emocional, es cómo vincularse, cómo tener en cuenta las capacidades y habilidades de los muchachos para potenciarlos como los futuros, porque la juventud de ahora es el presente y el futuro de Colombia. Sí, eso, el potencial, el talento que hay en la niñez, en la juventud y en muchos adultos, cómo se debe aprovechar hoy en día. Haciendo la comparación de lo que usted nos acaba de decir, entonces, cómo retomar, cómo rescatar de nuevo ese talento, esas capacidades, ese gusto que tenía la gente, sobre todo los estudiantes, los jóvenes y los adultos, para participar en estas diferentes actividades culturales. Yo pienso que aquí en Santuario se pueden hacer dos cosas. Un plan educativo, que exista un plan educativo municipal, con la participación de los rectores, de todas las instituciones educativas, y replantear que entre los planes educativos institucionales
se le dé mucha apertura a la parte cultural, a la parte artística y a la parte deportiva, rescatar eso a nivel municipal. Yo creo que eso es fundamental, hacerlo desde ese plan, un plan educativo municipal que valga la pena. Y por parte de las administraciones municipales es apoyar, o sea, rescatar esos talentos, apoyar esos talentos. Un ejemplo, yo sé que aquí en Santuario, por ejemplo, el famoso Mochiche, he oído hablar de Mochiche, que claro. Mochiche de una manera empírica, porque no es un profesional, que es un empírico de esos que aman el deporte, ha hecho unas muchachas que en estos momentos están en el profesionalismo. Yo tengo una nieta, Valentina Rojas, que en estos momentos está contratada por el Deportivo Pereira, y aquí hubo una niña que estuvo en la Selección Colombia, en el Mundial. Entonces mire que esas potencialidades no se pueden apagar, hay que estar encima de ello, hay que estar pendientes de la niñez y de la juventud, hay que meter mucho la niñez y la juventud, y hay que organizar las mujeres. Gabriel, me preocupa mucho ver que en Santuario hace mucha falta como más fortaleza, más organización por parte de las mujeres, porque las mujeres tienen igual talento que los hombres. Entonces hay que rescatar eso, hay que meterle la asociatividad aquí, hay que meterle la asociatividad, porque la asociatividad es como, digamos, como la pauta fundamental para generar un verdadero desarrollo. Ese trabajo individual, nosotros somos muy individualistas, cada cual en su lado, no, hay que unir las colectividades, eso se llama la sinergia, las colectividades. Doy un ejemplo, Japón es una potencia mundial y uno no oye decir que el científico japonés fulano y tal, no, uno oye decir los japoneses tal y tal cosa, porque trabajan colectivamente. Eso es lo que hay que rescatar en Colombia, la colectividad, la participación de la gente. Talentos hay de sobra. Quiero resaltar una cosa, Gabriel, usted fue una de las personas que le tocó la época de oro al instituto, y lo que usted es ahora, usted adquirió una habilidad. Yo quiero como clarificar esto. El ser humano tiene capacidades y habilidades. La diferencia que hay es la siguiente. Las capacidades son innatas. Todo ser humano tiene capacidades. Por ejemplo, cuando un estudiante hace una tarea y la hace bien, tiene capacidad para hacer la tarea. Que es muy diferente a la habilidad. La habilidad es cuando una capacidad se hace con destreza. Se adquiere la habilidad. Por ejemplo, usted, Gabriel, yo a usted lo felicito como exalumno, porque usted tenía esa capacidad, adquirió la habilidad, y ahora usted es uno que dentro del campo de las comunicaciones, con don Jairo, están jalonando algo supremamente interesante, no solo para el municipio, sino para el departamento y otros departamentos. Y usted, en el último encuentro que hubo aquí, de los que coleccionistas de la baladas. Música, sí. Me decían unos de afuera, me decían, oiga, este muchacho Gabriel, qué berraco para ser buen animador, tiene la chispa para eso no nace por obra del Espíritu Santo, usted adquirió desde niño, desde joven, y como docente y como estudiante del instituto, esa habilidad, y yo lo felicito por esa habilidad, ojalá la conserve, y que usted también sea el artífice, como el mediador, para que otros jóvenes, como acá el presente, como Miguel Ángel, muchos jóvenes, se vinculen al campo de la comunicación y se vuelvan profesionales en este campo y hagan el semillero, porque uno se desaparece, uno se muere. Mire, yo aquí en Santuario creé la farmacia comunitaria. Aquí hubo farmacia comunitaria con la colaboración del que era síndico del hospital en esa época, Amparo Granada, esta niña Barreto. Aquí una farmacia comunitaria, 250 socios, y los sábados le prestamos servicio médico gratuito a 250 campesinos. Cuando yo me fui de Santuario, lastimosamente, uno comete errores históricos de no formar semilleros. Y si no se forman semilleros, las cosas se pierden. Se va Gabriel, se van ustedes de acá. ¿Y dónde está el semillero? Ay, mira,
se fue Gabriel y se desapareció otra cosa. Entonces usted tiene un compromiso histórico de generar escuelas de formación en este campo de la comunicación y el arte. Exacto. Y usted más atrás dijo, no dejo de estudiar, no dejo de estudiar. A pesar de su capacitación, de sus títulos, de esas actividades que usted ha mencionado, de tantas condecoraciones, de tantos títulos, de tanto reconocimiento que ha tenido, no deja de estudiar. Esto es bueno volverlo a mencionar, sobre todo para la niñez, para los jóvenes, para los adultos que no, yo ya soy universitario, yo soy titulado, yo ya soy doctor, yo soy licenciado, y ahí deja. No, hay que seguir adelante con la capacitación. Vea, ya que Gabriel menciona eso, yo quiero comentar algo. Cuando yo hice el magíster en educación, yo tuve a un científico de la pedagogía como asesor, doctor Carlos Eduardo Vasco Uribe, que murió hace poco. Ese sacerdote jesuita fue mi tutor y cuando me aprobó la tesis, me dijo, Armando, le voy a dar 4 consejos en la vida. Y a mí se me quedó grabado eso y yo se lo comunico a toda la población santuareña. Decía, primer consejo, digo, Armando, siempre sea humilde con el saber. Hay que ser humildes con lo que uno sabe. Porque es que nadie se las sabe todas. No existe la verdad absoluta. Entonces, si uno se vuelve prepotente con el saber, ¿qué pasa? La gente le coge fastidio, envidia. Ese señor sabe mucho, pero es muy salamero. Usted me decía él, nunca, sea humilde con lo que sabe. Segundo me dijo, Hernando, nunca enseñe lo que usted no sabe. Uno a veces enseña y se pone de que se las sabe todas, ¿sí? Eso se llama daltonismo conceptual, que se le cree que se las sabe todas y quiere enseñarle a la gente o inventarle un modelo sin manejarlo bien. Inclusive a ese doctor le preguntaban en la Nacional, doctor, ¿qué diferencia hay para usted entre un buen estudiante y un mal estudiante? Y mire lo que contestó, dijo, el mal estudiante es aquel al cual se le olvidan las cosas al momento de hacer un examen. Y el buen estudiante es el que se le olvidan las cosas al otro día del examen. Entonces no hay ninguna diferencia. Entonces, me decía eso, nunca enseñe lo que usted no sabe, enseñe lo que usted sabe. Tercero me decía, usted debe lo complejo volverlo simple. Entonces me decía, como yo era maestro, me dijo, mire, muchos maestros las cosas simples las vuelven complicadas. Ese es el mal maestro. El buen maestro es el que las cosas complejas las vuelve simples. Y me decía, cuarto, nunca deje de leer, porque no me dijo, usted saca grado. Si usted deja de leer 6 meses, usted se vuelve empírico, porque es que la ciencia, la tecnología, la cultura va avanzando a velocidades tan vertiginosas que si uno deja de estudiar, uno está obsoleto. Uno a veces echa un discurso y se encuentra con otro que más sale y dice, ay hermano, está muy atrasado. Eso no es así, ya las cosas así. Por ejemplo, yo que soy físico, las leyes de Newton, que a mí me tocó enseñarlas, las leyes de Newton, de acuerdo ahora con la nueva ciencia, o sea, con la ciencia cuántica, con la física cuántica, ya las leyes macros de Newton no sirven para la cuántica, para lo micro. Todo esto es micro, toda esa tecnología es micro. Entonces las leyes de Newton no sirven para eso, son otras leyes. ¿Cuáles? Las cuánticas, inteligencia artificial. Eso es lo que estamos dando la palabra. Bien, don Hernando, entonces todo ese acervo, todo ese conjunto de conocimientos y de experiencias que usted tiene, quiere compartirlas con esta comunidad del municipio de Santuario. Sí, yo quiero, no sé si era pertinente, pero yo estoy aspirando, o quiero aspirar, todavía no es oficial, quiero aspirar a la alcaldía del municipio de Santuario. Y una de las metas que yo me trazo, en caso tal de que no pudiera llegar a que es muy difícil, es una cosa que ya la tengo escrita como proyecto: cultura ciudadana. Si un pueblo tiene cultura ciudadana, hay progreso y desarrollo. Y es muy importante que la población conozca que el progreso es como una categoría cuantitativa.
El progreso es pavimentar las calles, hacer edificios, carreteras, cosas. Eso es necesario. Por ejemplo, Santuario en este momento está muy bonito, hay algunas calles que faltan. Y eso nadie lo puede descalificar, eso genera progreso. Pero el desarrollo es una categoría cualitativa. El desarrollo es necesidades básicas de la población. ¿Cuáles? El hambre, la pobreza, el abandono del campo, la cultura, el deporte, la recreación, la salud. Todas esas cosas hay que potenciarlas y eso no lo puede hacer ningún alcalde. Eso lo tiene que hacer un burgomaestre, pero con el concurso de la población. Solo no podemos hacer nada. Tiene que ser con el concurso de la población, porque la población es la que está sufriendo las necesidades. Es lo que la gente dice. Yo puedo tener un modelo, y yo para qué le voy a vender un modelo a la gente, si el modelo de la gente es otro. No, yo tengo primero es que consultar a la gente cuáles son las problemáticas del santuario para ver cómo se potencian. Yo veo unas problemáticas graves aquí, grandes, macro en el santuario. Voy a dar un solo ejemplo, la movilidad es un problema muy grave. Agradecemos a don Hernando Rojas Mejía estos minutos aquí en Tele Tatamá, lo felicitamos, le deseamos muchos éxitos en todas sus actividades que va a realizar aquí en el departamento de Risaralda y también las actividades que va a realizar en el municipio de Santuario. Muchos éxitos y muchos triunfos para Hernando Rojas Mejía. Muchas gracias, don Hernando. Y a ustedes muchas gracias por esta invitación que me hacen. Y quiero despedirme planteándole a la población, a los que están escuchando y viendo, que mi interés 1A es hacer política de una manera diferente. Hay tres formas de hacer política, Existe la política como escenario. La política como escenario es que yo confronto ideas con civilizadamente, pero lastimosamente en Colombia se han colocado dos escenarios, que amigos y enemigos, que derecha, que izquierda. Eso no existe. Tiene que ser un escenario de confrontación de ideas. La otra es la política como actividad. Es los activistas, los utileros, los que pegan la propaganda, los que vociferan. Hay que hacerla, pero respetando al otro, sin criticar al otro, sin robar al otro. Yo comparto la tercera. Yo quiero plantearle a la población santuareña que quiero hacer una política con dimensión humana donde la gente participe y luchemos para que nosotros tengamos un mejor vivir en el municipio de Santuario. Gracias a Hernando Rojas Mejía.